También daremos ejemplos en la Biblia y nos apoyaremos en literatura que nos ayudará a explicar el contenido de la Biblia. Y es por eso que quiero hacer un alto e ir al libro de Hechos 8, capítulo 8, el versículo 26, donde se cuenta la historia, se relata la historia entre Felipe y un etíope. El versículo 26 del libro de Hechos dice: un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual está desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. El versículo 28 continúa el relato y dice: volvía él sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiere y se sentara con él. Es por esto que, antes de continuar con el estudio bíblico del día de hoy, nosotros nos apoyamos en literatura que la Iglesia de Dios Unida produce y distribuye, como son las revistas que usted puede ver en la pantalla, revistas donde explican el motivo de por qué estamos aquí, qué sucederá si el hombre si muere, volverá a vivir, hacia dónde se dirigen los Estados Unidos, cuáles son las manzanas podridas que corrompen a esta sociedad y quién fue Jesús. Esta literatura de apoyo, así como al etíope, Felipe le ayudó a contestar, estas le ayudarán a usted a tener una mejor comprensión de las Escrituras. Esta literatura usted la puede solicitar sin costo en nuestro sitio español, ucg.org, en nuestro sitio Las Buenas Noticias, ucg.org. Nos puede escribir un correo a info@ucg.org y o escribir a cualquiera de las direcciones que aparecen en pantalla. Todo este material se lo estaremos brindando a usted sin costo alguno y se lo entregaremos y será un material que a usted le ayudará a poder tener una explicación de las Escrituras que estaremos repasando. Bueno, para continuar con este tema, también quiero comentar sobre un hombre que escribió un libro que se llamaba El hombre en busca del sentido. Quizás usted lo leyó o quizás usted lo tiene en su casa. Este libro fue escrito por Viktor Frankl. El libro cuenta la historia de cómo un hombre que tenía de todo en su vida: familia, casa, trabajo, prestigio, lo perdió todo en un par de semanas. Él, un hombre judío austriaco, fue obligado a asistir a un campo de concentración. ¿Qué le impulsará a vivir a esta persona, a seguir adelante? Él vio diferentes puntos de vista dentro de este tiempo en el campo de concentración. Él vivió muchas situaciones. Así como cada uno de nosotros, los que estamos hoy día acá en aula, ustedes que están por internet, tenemos diferentes antecedentes, tenemos diferentes puntos de vista, tenemos diferentes historias. Hemos vivido situaciones alegres, hemos vivido situaciones tristes, o estamos en este mundo con las secuelas de lo que nos ha ocurrido, historias de nuestra vida. Y muchas veces quizás nos hemos preguntado, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Para qué? ¿Para qué estamos acá? ¿O para qué nació usted? ¿O para qué nacimos? Como vimos en el video que se presentó en la introducción, hay muchas formas o maneras de abordar esta pregunta y de tratar de contestarla. Nosotros, con esta máquina del tiempo que Dios nos ha entregado, nos trasladaremos hacia el momento de la planificación, antes de la ejecución,
cuando aún no existía ningún ser humano. Comenzaremos a responder desde el Génesis. Y para eso los invito a que vayan a su Biblia y vayan al capítulo 1 del libro de Génesis. Al capítulo 1, el versículo 26. Yo acá en el dibujo que va a aparecer en pantalla, quise colocar unos dibujos que se están haciendo acá en los murales del salón de la Iglesia de Dios Unida en Santiago de Chile, donde está diagramado, dibujado la creación y un árbol que representa el libro de Génesis, el huerto del Edén. Pero acá en el versículo 26 vamos a comenzar a responder cuál es el propósito de vivir, para qué nació usted, que es el tema que nos convoca hoy. Entonces, el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, y las aves del cielo, y las bestias, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 denota que Dios concluyó lo que había planificado. Y dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En estos dos versículos, la Biblia hace una serie de declaraciones muy importantes. Primero que todo, y lo más importante, es que los seres humanos estamos hechos a imagen de Dios. Sabemos por el libro de Juan 4, versículo 24, que Dios es espíritu y nosotros no. Sabemos que no somos ni cercanos a lo que Dios es. Entonces, ¿en qué manera estamos hechos a la imagen de Dios? ¿En qué nos parecemos a Dios? Podemos mirar la creación, la cantidad de especies que existen. Podemos concluir que a pesar de los múltiples esfuerzos en pro de los animales, ¿cierto?, de estas personas que luchan por la igualdad de los animales, el ser humano tiene características que lo hacen muy diferente al resto de las especies. Vamos a analizar algunas de estas características que hacen que el ser humano sea diferente al resto de las especies que están en la Tierra. Primero que todo, el ser humano tiene libre albedrío. El ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones. Es un punto importante dentro de este estudio del ser humano, para qué nacimos. Estamos descubriendo que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y una de las maneras de descubrir esto es ver en qué manera somos diferentes al resto de las especies que están en la Tierra. El ser humano, a diferencia del resto de los animales que habitan en la Tierra, tiene la capacidad de pensar y de meditar. Aquí ven en las imágenes, ¿cierto? Hay un hombre que está ahí meditando sobre una roca y está pensando y meditando en su vida, en las consecuencias de sus decisiones, en sus actos. El ser humano tiene esa capacidad. El ser humano también tiene emociones. Tiene la capacidad de experimentar alegría, empatía, pena, dolor. Aquí podemos ver cierto niño que se está riendo ahí ante alguna situación que a lo mejor le causa alegría solamente de ver. Estas son cualidades que solamente en el planeta tiene el ser humano. Que Dios dijo que iba a poner sobre la tierra para que la señoree por completo. El ser humano también tiene imaginación, creatividad, la capacidad de pensar en conceptos abstractos, la capacidad de crear arte, arquitectura, literatura y música. Ese es el ser humano. Acá puse una imagen, ¿cierto?, ahí en la ciudad de Pigeon Forge, en Tennessee, donde hay una casa que la construyeron completamente al revés. A alguien se le ocurrió, imaginó
y a pesar de muchas cosas que a uno se le pueden ocurrir, a él se le ocurrió eso. Él lo hace de una forma divertida, ¿cierto? Pero tiene la capacidad de imaginar, de divertirse, de crear cosas que sean con otro sentido. No somos personas que estamos cuadradas, encajonadas en un solo pensamiento. El ser humano también tiene la capacidad de relacionarse. Aquí puse una foto, ¿cierto?, de la congregación de Santiago y Argentina, que estaban reunidos en la fiesta de tabernáculos, en la ciudad en la cuarta región, unos años atrás, donde tuvimos la capacidad, ¿cierto?, de juntarnos, organizarnos y pasar una semana juntos, estar, compartir, conversar, relacionarnos. Los seres humanos tienen la capacidad de relacionarse unos con otros, a diferencia de interactuar, a diferencia del resto de los animales. Y, por sobre todo, tenemos la capacidad de relacionarnos y compartir nuestras vidas con Dios. Descubrimos, leyendo solamente estos 2 versículos, que somos diferentes a unos simples animales puestos en la tierra. El solo hecho que nos planteemos esta pregunta, ¿para qué nació usted? ¿O para qué nací yo? Ya indica de que queremos o estamos en la búsqueda de algo más. Dios tiene un plan para la raza humana. Si usted cree en Dios, si usted cree en la Biblia, es la forma, y si usted cree que la Biblia es la forma en que Dios se comunica con todos nosotros, debemos entender lo que la Biblia dice al respecto. Ya leímos una parte de la respuesta que está en Génesis, en el principio de la Biblia. Ahora nos trasladaremos, gracias a esta máquina del tiempo, hacia el final de los tiempos. Es donde podemos encontrar otra parte de la respuesta. Nos trasladaremos hasta el último libro de la Biblia, hasta Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 21. En esta máquina del tiempo, entonces pudimos trasladarnos, ¿cierto?, hasta donde Dios planificó todo antes de la creación. Dios no hace las cosas al azar, Él los hace todo planificado. Así como un edificio, que uno lo ve muy complejo, antes de construirlo tiene que haber un ingeniero que lo diseñe, después viene otro que lo construye. Dios, que es el ingeniero por el máximo, Él primero diseñó antes de construir, antes de hacer todo, y Él lo diseñó. Y aquí en el Apocalipsis, en el capítulo 21, vamos a poder ver qué es lo que Dios profetiza para el final de los tiempos. Entonces, con el principio y el final vamos a tener otra parte de la respuesta para poder descifrar para qué nació usted. El versículo 1 del capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Aquí está hablando cuando ya se cumpla todo el plan de Dios. Yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El versículo 4, que es uno de los versículos más alentadores de la Biblia, dice: enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí hay una parte importante de entender que cuando habla de las primeras cosas de todo el plan de Dios, significa que hay cosas que van a venir después. Pero sigamos adelante con el relato. El versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe estas palabras, porque son fieles
y verdaderas. Esto va a suceder. Y me dijo, hecho está. Las primeras cosas pasaron. Yo soy el alfa y el omega. Soy el primero, o soy el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el versículo 7 trae una clave muy importante para la respuesta de hoy. Dice, el que venciere, hablando aquí de algo que tenemos que hacer, el que venciere, dice, heredará todas las cosas, hablando del universo por completo. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Notan lo profundo de ese versículo? El creador del universo, el ser más poderoso, el ser más inteligente, el ser más todo, lo que usted se pueda imaginar, cualquier adjetivo, él declara que si vencemos, seremos su hijo. Esta es la razón de por qué nacimos. Esto es por qué nació usted, para ser verdaderos hijos de Dios. Vamos a pasar a Primera de Juan, a la carta que escribió el apóstol Juan, donde él hace otra revelación que nos puede servir para aclarar aún más este punto. Primera de Juan, el capítulo 3, desde el versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Acá Dios, inspirando a Juan, hace una revelación trascendental. Él dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese es el propósito de Dios, es de crear seres semejantes a Él. Juan está diciendo que nuestros cuerpos físicos serán transformados, serán cambiados a cuerpos espirituales o a seres espirituales, tal cual Dios lo es hoy en día. Traje una diapositiva donde podemos ver, ¿cierto?, la etapa de gestación de un bebé, donde primero aparece, ¿cierto?, como en la derecha de su pantalla, o aparece una mórula, ¿cierto?, que es la primera etapa, luego un embrión de un par de semanas y luego un feto un poco más desarrollado. Eso es lo que revela este versículo de Juan. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, una parte de Dios nos engendra y somos hijos literales de Dios, pero aún no somos, como dice su palabra, no somos, porque no somos lo que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, seremos tal cual es Él, porque le veremos tal cual es. Ese es el fondo del mensaje de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra para restaurar a los seres humanos el propósito original del hombre, el propósito original extraviado en el huerto del Edén. Para aquellos que creemos en la Biblia, sabemos que Él volverá a la tierra y establecerá su reino y resucitará a los santos, a sus santos. Y esto lo podemos leer si entendemos, o lo podemos entender si leemos el capítulo 15
del libro que le escribió a Corintios. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 15, voy a leer desde el versículo 21. Dice el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, hablando de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, hablando de Cristo. Y el versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y el versículo 23 trae otra clave para entender este mensaje de Jesucristo. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y el versículo 24 dice, y luego al fin, cuando entregue el reino de Dios, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia. Aquí vemos como el versículo 24 de 1 Corintios 15 encaja perfectamente con lo que se revela, con lo que reveló el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, cuando el reino de la tierra, cuando Jesucristo le entregue, cuando haya terminado la primera parte de la etapa, se la entregue al Padre. Este es el potencial de los seres humanos. Para esto nacimos, para ser resucitados y o transformados en seres espirituales, miembros de la familia de Dios. ¿Cómo podemos llegar allá? ¿Qué haremos? El apóstol Pedro contestó esta misma pregunta cuando los asistentes al primer día de Pentecostés, fiesta bíblica de Dios, se dieron cuenta de cuál era el verdadero significado del Evangelio de Jesucristo. Quizás el día de hoy usted también se está dando cuenta de cuál es el verdadero significado de las palabras que dice la Biblia y se está preguntando lo mismo. Dentro de esas 5 preguntas que eran importantes de responder, ¿cuál era el propósito? La cuarta era, ¿cuál era el propósito de Dios para la humanidad? Ser sus hijos. Y la pregunta 5 era, ¿qué haremos? Hechos 2, en el versículo 36, es cuando en este primer día de Pentecostés, Pedro contesta estas mismas preguntas que usted se puede estar haciendo el día de hoy. Voy a leer desde el versículo 36. Dice, sepa pues, ciertísimamente, hablando Pedro, toda la casa de Israel, que a este Jesús, quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha transformado en un ser espiritual, como las primicias que hablaba Primera de Corintios. El versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es la pregunta que nos podemos hacer el día de hoy. Y Pedro respondió en el versículo 38 y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, para perdón de transgredir la santa, justa ley de Dios, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro le dice, arrepentíos para recibir el don del Espíritu Santo, para comenzar el proceso de la transformación a seres espirituales. Dios tiene un plan para transformarlo a usted de ser físico a un ser espiritual. Y este plan se va cumpliendo en las etapas que Dios tiene reveladas en su palabra. Para ayudar a entender estas etapas que Dios tiene reveladas para el hombre, es que Él diseñó sus 7 fiestas santas que están en Levítico 23. Nosotros, en la Iglesia de Dios Unida, hemos elaborado un folleto, el cual denominamos las fiestas santas de Dios,
en las cuales explicamos cada una de estas fiestas, de cómo las explica en Levítico 23, su propósito y qué tiene que ver Jesucristo y su resurrección en cada una de estas fiestas santas. Lo invitamos a que usted solicite este folleto en cualquiera de las direcciones que aparecen en pantalla, en español, ucg.org, en www.iduay.org. Usted podrá descargarlas, podrá solicitarlas y podrá leerlas y podrá entender, como el etíope, ¿cierto?, que leía la Biblia sin entenderla, podrá tener una ayuda para poder entender qué es lo que Dios está revelando con sus fiestas santas para el propósito que Él tiene de transformarlo a usted en un hijo literal de Él. Juan dijo que ahora también somos hijos de Dios. Usted puede comenzar a tener una relación con Dios hoy mismo con su Padre. Hoy mismo puede comenzar esa relación con Dios. En la Iglesia de Dios Unida nos reunimos cada sábado, como indica su cuarto mandamiento, el mandamiento de Dios, para aprender cómo desarrollarnos en este camino. Esta vida es un trampolín hacia una nueva etapa que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. El cristianismo auténtico es encontrar el propósito original. El propósito de cada vida solo se descubre cuando entendemos el motivo principal por el cual fuimos creados. Antes de ser enviado a los campos de concentración, hablando de este hombre que escribió este libro, El hombre en busca de su sentido, Viktor Frankl había escrito los comienzos de su teoría acerca de la existencia humana. Una vez en el campo de concentración y cuando perdió todo, cuando se dio cuenta que su vida había sido reducida tan solo a un número tatuado en su brazo, y cuando encontró dentro de una chaqueta de otro preso que en los campos de concentración un trozo de papel que contenía una oración a Dios, fue ahí cuando él comenzó a reformular su comprensión del proceso, del propósito que implica existir, que la vida tiene que ser algo más que lo que vivimos hoy. Tiene que haber algún propósito para todo lo que vivimos. Viktor Frankl descubrió que tiene que haber algo más que quizás él no supo qué, pero sí que algo más tenía que vivir. Algo para que valga la pena el proceso de la vida, de nacer, estudiar, trabajar y morir. El fin del cristianismo es prepararse para recibir todo lo que Dios está preparando para darnos, para descubrir qué seremos, para descubrir hacia dónde vamos. Nacimos para cumplir con un propósito original. Ese propósito original, ese propósito eterno de ser hijos para siempre en el reino de Dios, para ser parte de la familia real de Dios. Soy Jaime Díaz, no deje de sintonizarnos y de vernos en el próximo estudio bíblico de miércoles por la noche dentro de 15 días. Buenas noches a todos. Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional, presenta estudios bíblicos de miércoles por la noche.